método de apoyo para estudios de nivel superior, terciario, universitario, CBC, universidades públicas, privadas, de distintos grados. Bueno, este video se va a centrar en lo que tiene que ver con la motivación para lo que serían los estudios, ¿verdad? Cómo es que el elemento emocional, motivacional es clave para poder encarar un estudio, sobre todo por la sensación de abrumarse, de no llegar, de no poder, de no comprender y toda una serie de cuestiones. Bueno, en primer lugar, digamos que la idea, digamos, de motivación no es, no está vinculada, desde mi punto de vista, a una cuestión de la calidad o la personalidad del docente, de quien enseña, aunque así se ha percibido por parte de quienes recién ingresan a universidades o institutos terciarios, en donde capaz vienen con alguna imagen de la secundaria, con el profe piola y copado que te daba ganas de estudiar. En la universidad, digamos, no es ese, digamos, el método, digamos, en la universidad es un estudio superior y hay que saber. Entonces es como que la focalización tiene que ver con la interés en la carrera y saber comprender un poco los contenidos. Entonces, en lugar de pensar la motivación como una cuestión de que un profesor al cual se le pida ayuda te dé una palmadita en el hombro, te diga pilas, vos podés, no es realidad, no tiene rigor, no se sostiene. Puede haber varias cuestiones que hagan a la desmotivación desde un punto de vista concreto en el estudio, y puede ser, primero por una cuestión de desconcentración, por el tema del hábito, sobre todo en los últimos tiempos. Por eso yo estoy grabando con un celular, no digo que tenga que ser el modelo, pero estoy grabando con un celular viejo, se escucha por eso mal, no uso smartphone, me sujeta a un montón de estímulos innecesarios, por suerte puedo no depender de ese tipo de teléfono, entonces evito la hiperestimulación, que es uno de los grandes problemas que hacen a la desconcentración en el estudio. Otra cuestión es que uno pueda estar horas y horas, como que se encierra, propone encerrarse para estudiar y está horas y no entiende porque no comprende, no porque solamente lo llame la atención cualquier sonido o se distrae. Y por otro lado, digamos, o sea, porque, digamos, hay cuestiones generales que hacen a la sociedad y que yo podría decir que van más allá del estudio, que tienen que ver con cuestiones generales sobre la cuestión de la incertidumbre general, de para qué estudiar si después trabajo, algo así como exagerando la cuestión, no va a haber para nadie, para qué me voy a matar si otro con menos estudio puede tener éxito, o otras cuestiones de la cuestión, digamos, lo que es, como ya dije, las adicciones a las tecnologías, como el celular como la prolongación del antebrazo, digamos. Y por otro, digamos, una tradición que se ha instalado desde la educación y desde la política y de toda la sociedad, de que todo finalmente tiene que ver con la base oral, es decir, lo que se llaman destrezas blandas, que sean relacionistas públicos, presentadores de televisión, demás. O sea, la cuestión pasa por el carisma y saber hablar. Y en realidad, cuando uno se enfrenta a un estudio universitario, uno tiene que saber, tiene que tener técnicas para poder comprender un material de texto, por tener habilidad para concentración y demás. Entonces, ¿por dónde pasa un poco la cuestión? El efecto motivacional, yo lo llamo como efecto motivacional, no motivarte para ponerte a estudiar, sino qué cuestiones hacen a la motivación, a que uno se sienta como con energía y ganas de poder seguir estudiando y cada vez estudiando cosas más complicadas. En primer lugar, digamos, o sea, hay tres cuestiones. Primero, técnicas y destrezas, que son múltiples, para comprensión de textos, resúmenes, síntesis, poder explicar lo que uno entiende, o sea, poder expresarse, es decir, la culminación del entendimiento es cuando uno puede expresar de forma oral, sin trabarse, lo que uno aprendió y le puede, ya está como en capacidad de reenseñar lo aprendido. Por otro lado, tiene que ver con velocidad mental, que esos son destrezas que no se enseñan ya ni en la primaria ni en la secundaria, que tiene que ver con velocidad a lo que hace a la sinapsis, a la velocidad de transmisión de información dentro de las neuronas en el cerebro. Y eso se aplica para las áreas. Hay distintos tipos de velocidad para la comprensión de lo que serían las oraciones, ideas, todo lo que tiene con los textos, lo que se lee, que puede ser materias de arte o de biología o de medicina, porque hay texto, o de historia, o cuestiones de base matemática, que es otro tipo de destreza mental para aplicar velocidad. Y ahí después hay otros videos que acompañan qué tipo de cuestiones yo trabajo para aumentar las técnicas y destrezas, después otros para la parte de velocidad mental, y por supuesto siempre hay archivos que pueden mostrar un poco cómo es que trabajo.
Como se mostró, la idea, digamos, es que hacer como darle herramientas para que el alumno después no dependa de ningún profesor, y termina muchas veces siendo como una materia más. Y lo último, después de la tercer pilar que hace a la motivación, además de las técnicas y destrezas y a la velocidad mental, es lo que sería la planificación y uso, digamos, del tiempo disponible. O sea, no es lo mismo una persona que trabaja 4 horas, 8 horas o que no trabaja, en función de los obstáculos, es decir, a qué cuestiones se enfrenta que no puede comprender y tiene que resolver, cuántas materias se anotó, y las posibilidades. Entonces, muchas veces, en el sentido, cuando yo hago en la primera clase un diagnóstico, pregunto siempre tiempo disponible, veo qué capacidades o faltas tiene, entonces hago incluso hasta consejos para una cuestión de motivaciones en relación a qué obstáculos uno se propone superar. Entonces, si uno, por ejemplo, vamos a suponer, trabajo el caso de el CBC o un profesorado. Profesorados acá pueden tener hasta 10 materias, son todas anuales. El CBC son 3 materias por cuatrimestre. Entonces se propone el estudiante porque viene embalado, porque quiere, se anota en 3. Yo veo un poco qué base tiene, veo, digamos, o sea, qué carrera es, veo qué posibilidades tiene en términos de tiempo, y hasta incluso aconsejo decir, bueno, trata de priorizar estas materias, considera que si la alargás no hay ningún problema, es normal, porque la idea siempre, digamos, es poder ir logrando cada vez más cuestiones. La carrera no necesariamente se tiene que terminar en los 5 o 6 años que dice lo que dicen los programas oficiales. Para eso hay que ser full time y haber tenido una muy buena educación secundaria para poder hacerlo, o que por la negativa hayan rebajado la exigencia del plan institucional para que los alumnos pasen, lo cual no sería bueno, creo que para nadie. Entonces, lo que es importante, digamos, es que todas estas cuestiones, reitero, centro en que la motivación para la cuestión del estudio, que es muy importante, tiene que ver con adquisición de técnicas y destrezas para estudio, para organización, adquisición de mayor velocidad mental en algunos casos, otros no hace falta eso, y en otros casos también sí importante la planificación y uso del tiempo en función de los obstáculos, es decir, cuánto tiene que estudiar para tal parcial o demás, y las posibilidades. Entonces también tiene que ver con todo lo que hace a la eficacia en el uso de los tiempos para el estudio. Bueno, creo que con esto sintetizo lo que tiene que ver con la parte motivacional, que en parte también tiene que ver con la adquisición de hábitos, y con esto sí cierro, con la adquisición de hábitos fuera de la hiperestimulación a la que estamos acostumbrados de grandes presentadores en shows de eventos de Oscar, de Martín Fierro, donde se la pasan haciendo chistes, se uno más tonto que el otro, porque así te mantienen activo. Entonces, cuando desaparece la estimulación, digamos, del payaso hablando, o del profe piola que te hace un chiste y te comenta tal cosa, se fue el estímulo. Es decir, o sea, siempre la cuestión de la estimulación a una persona para mantener la atención, cuando ese estímulo desaparece, la persona pierde la voluntad para poder concentrarse. Entonces, lo que yo voy enseñando es cómo uno puede motivarse desde lo que sería la paciencia, ámbitos más serenos, más tranquilos, perderle el miedo al silencio y toda una serie de cosas que ningún alumno ni nadie dice, pero en realidad están presentes siempre. Incluso puedo comentar casos, sin por supuesto mencionar a nadie, pero personas tenían que practicar, ya estaban como terminando ya los 3 meses para poder decir que ya estaban autónomos, para poder comprender, digamos, un texto, tenían que exponer en total unas 100 carillas. Unas 100 páginas, tenían que dar como una lección de eso. Y en el interidioma cada vez va dándose como menos páginas, y va teniendo que dar mini unidades, subtemas bien expresados. Y yo lo que hacía era mataba a la persona a preguntas, haciéndome como de policía malo, para poder ver si entendía o no. Y en su práctica, mientras hacía la tarea en la casa, es decir, eso sí es importante, no es que el profesor te habla, te escucha, vos entendés y no. Yo te doy herramienta y es como que vos tenés que hacer 3 o 4 veces el tiempo que tuviste en la clase para después poder estar en la otra. No es una cuestión de cuánto tiempo yo estoy al lado tuyo para decirte cómo son las cosas. Ese es el modelo de profesor de secundaria que evidentemente lo replican muchos institutos y profesores para nivel universitario. Y por eso muchos fallan. Porque evidentemente, digamos, o sea, no consideran que en un aprendizaje universitario el tiempo de estudio autónomo del alumno es mucho mayor que el tiempo de exposición a un profesor que enseña. Y entonces esta persona, para cerrar, practicaba sola, hablándole sola a las paredes de la casa, porque tenía como que simular que estaba dando la lección, y entonces mismo se iba reforzando los conocimientos que tenía. Es decir, que tiene que ver con todo un cambio, incluso de hábitos, en la forma como de estudiar, de manejar la oralidad, la escritura, que hacen a lo que un poco los servicios que yo ofrezco, que considero que son, no diría mejores, pero sí distintivos, y que en general no suelen darse.
Así que bueno, espero que este video, que hablaba sobre cómo el método que yo ofrezco, además de dar autonomía al final al alumno y le evita tener que siempre estar dependiente de un profesor nuevo para una materia nueva, tiene un componente, digamos, de base motivacional, que es una de las principales cuestiones que uno ve cuando se enfrenta y trata de conocer a la persona en su profundidad, cuando empiezan a aflorar los sentimientos y dice, y la verdad que siento que no voy a poder. Entonces ahí hay toda una cuestión de cuestiones psicológicas y emocionales que están en el fondo. Entonces el trabajar el elemento motivacional es clave, pero, como dije, no a través de la palmadita, decirle, vamos, pila, che, que yo sé que vos podés. Eso es una, y con esto si puedo cerrar, ya van varias veces que quiero cerrar, pero esa idea de vamos, que vos podés, es también una pequeña mentira. Es decir, o sea, cuando yo diagnostico a una persona, sé hasta dónde puede llegar y qué tiene que ir logrando para ir pudiendo hacer cosas. Capaz, viene con un texto que están viendo o un tipo de problemas, y lo primero que hago es que el alumno mismo se dé cuenta, digamos, o sea, de hasta dónde él puede o no. Entonces, si alguien le dice, no, yo creo que vos podés, le miente. Si sabe que tiene que primero saber toda una serie de destrezas, técnicas y organizar algunas cosas, eso no va a poder hacerlo. Entonces, lo que importa es que vaya pudiendo hacer cada vez más hasta que esté al nivel de lo que le están dando en el instituto. Y esto, ahora sí, con esto cierro, y lo digo, digamos, con una experiencia personal. O sea, digamos, es como que yo me gradué en Historia en la Universidad de Buenos Aires. El alumno en la escuela secundaria es el industrial, pero terminé con 7 y pico, no era un alumno de 10. Pero sí después mejoré mucho en el nivel universitario, terminé con promedio 8.40 sin aplazos en la carrera. Decidí no hacer investigación porque no me gustó el sistema de investigación del CONICET o las universidades, pero digamos, en muchos sentidos la nota se la tiene que poner uno mismo, más allá de lo que pongan. Entonces, si uno logra verse a sí mismo como superando cada vez mayores obstáculos, es el mejor modo de motivarse. Ahora sí, me despido de vos, no sé cuántos minutos habrán sido, pero seguramente que es largo para los tiempos actuales, a los que estamos acostumbrados a decir que es mucho y que es poco, pero espero haya servido para que te animes a consultar por los servicios que doy. Que tengas un buen día.